Saluditos, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les traigo una deliciosa y económica receta de cerdo o cochino agridulce. Queda espectacular. Necesitamos 500 gramos o una libra de carne de cerdo. Yo compré milanesa. Les voy a retirar esta grasita que tienen por acá y la estaré cortando en tiras. Para darle sabor o sazonar, utiliza orégano seco molido, una cucharadita, 2 dientes de ajo finamente cortados o machacados, 2 cucharadas de salsa de soya, sal, pimienta al gusto y una cucharada de sazonador. Le agregas esos ingredientes, lo mezclas muy bien. Preferiblemente sazona con unas horas de antelación para que los sabores se desarrollen y siempre ten tu carne tapadita. También vamos a necesitar una cebolla mediana cortadita en plumitas, este corte. ¿Okay? La cortan en la mitad, luego esa mitad la cortan en la mitad y se van guiando por las líneas de la cebolla y haciendo estos cortecitos. Tengo aquí pimentón cortado en tiras o en julianas, un pimentón digamos grande o mediano. Puede ser rojo o verde. Tenemos una taza de cubitos de piña. Compré una piña mediana, le quité la piel, la lavé, le retiré el centro y corté en cubos hasta obtener una taza. Y el resto lo tengo por acá para poder realizar el jugo de piña para la salsa agridulce. Tengo una vara de apio grande, cortada en trozos no muy grandes. Puede ser 2 varas pequeñas, unas 3 cucharadas de aceite para cocinar la carne y fécula de maíz o maicena. De esta también vamos a utilizar 3 cucharadas. Revolvemos de manera que toda la carne quede impregnada de la fécula de maíz. Lo que sigue es tomar un sartén lo suficientemente grande donde quepa toda la carne. Si no te toca hacerlo en 2 tandas, lo vas a dejar que se caliente y agregamos las 3 cucharadas de aceite. Se agrega la carne de cerdo o cochino procurando que quede completamente distribuida en el sartén. Ya te dije, si no tienes un sartén lo suficientemente grande, entonces hazlo en 2 tandas. Y vamos a dejar que se cocine aproximadamente 4 a 5 minutos a fuego alto. Sin embargo, estamos pendientes, estamos siempre vigilantes. Luego de 4 minutos, cocción a fuego alto, comienzo a voltear la carne. Vamos a hacerlo aquí con paciencia de manera que se pueda dorar entonces por el lado contrario. Y una vez le hayas dado vuelta, vas a dejar que se cocine nuevamente unos 4 minutos. La idea es que la carne quede doradita, pero también quede jugosa. Te voy a dar un dato aquí. Si tú quisieras, pudieras freír esta carne en un sartén grande con abundante aceite caliente, la echas a freír hasta el punto que tú quieras. En este caso, yo lo quise hacer solo con 3 cucharadas de aceite, como para no abusar de la grasita. Fíjate aquí, en este punto ya habían transcurrido 4 minutos, entonces apago, retiro la carne y la voy a reservar porque vamos al siguiente paso, el cual sería preparar la salsa agridulce. Pero antes te pido que por favor me regales un me gusta si este video es de tu agrado para que me ayudes a llegar a muchas más personas. Para la salsa agridulce tenemos por acá el resto de la piña, les retiré el centro, la voy a licuar con media taza de agua para obtener 250 mililitros de jugo de piña. Tenemos también miel, que voy a utilizar 1/4 de taza, al igual que de salsa de tomate o ketchup, 1/4 de taza. Voy a medirla una vez que agregue la salsa de tomate, mido la miel. Tengo por acá 2 cucharaditas de fécula de maíz o maicena. Y puede ser una cucharadita o una cucharada de vinagre blanco, va a depender qué tan agria tú la deseas. Y la miel la puedes sustituir por azúcar. Vamos a licuar la piña, la agregamos en trozos, se le agrega el agua, se lleva a licuar y luego debemos colarla y desechamos el bagazo que queda allí. Medimos el jugo que obtuvimos y deberíamos obtener una taza o 250 mililitros. Si tú ves que obtuviste menos, completa con agua. Ahora vamos a separar una pequeña parte de ese jugo para poder disolver la fécula de maíz, que no quede absolutamente nada de grumos. Y lo reservaremos, ¿ok? Montamos una olla en la estufa, agregamos el jugo de piña, el que no tiene la fécula de maíz. Se añade la salsa de tomate o ketchup, la miel, que te dije que puedes sustituir por azúcar también. Mezcla hasta que te quede homogéneo. Y vas a prender la estufa para cocinar hasta que tú veas que empieza a burbujear. Una vez comenzó a burbujear por los bordes, así como estás viendo acá, le vas a agregar la mezcla del jugo de piña con la fécula de maíz. Pero vuelve a remover acá porque la fécula tiende a sentarse un poquito y la vamos a agregar en su totalidad.
Inmediatamente mezcla para que te quede homogéneo y a partir de que se agrega la fécula de maíz no se puede dejar de remover, hay que estar removiendo constantemente. Ahora le voy a agregar el vinagre, te dije que puede ser una cucharadita o 2 cucharaditas. Esto va a depender de qué tan ácida sea la salsa de tomate que tú estás utilizando. De igual manera, de pronto tú la quieres más ácida, entonces puedes probar agregarle un poco más de vinagre, ya sería el gusto. Esperamos a que comience a hervir nuevamente y a partir de allí vamos a dejar cocinar por unos 3 minutos más. Lo hacemos de esta manera para que no nos vaya a quedar con sabor a maicena. Y cocinamos a fuego medio sin parar de remover en ningún momento, no se te olvide. En cuanto al color, ves por acá que se ve un poco anaranjadita, eso se debe a la piña, que era piña natural y tenía el color bastante fuerte. Si lo quieres rojo, le puedes agregar opcional una gotita de colorante para repostería del que se usa en agua. Cuando utilizo piña en lata o piña que está cocida previamente, que también sirve, fíjate a un ladito el color con el que queda, natural sin agregarle colorante. Apago la estufa y reservo la salsa. Finalmente ponemos a calentar un sartén grande, agregamos una cucharada de aceite, se agrega el pimentón, se saltea por 1 minuto moviendo constantemente, luego agregamos la cebolla, vamos a dejar 1 a 2 minutos más también removiendo constantemente y a fuego alto. Vamos a agregar por acá el celery o apio, cocinaremos por unos 2 minutos aproximadamente, sazonamos con sal y pimienta, un toquecito allí. Y saltearemos hasta que ya estén casi hechos los vegetales para finalmente agregar los trocitos de piña. Una vez se agrega la piña, entonces se va a cocinar aproximadamente 2 minutos más para que ella se vaya asando allí y tome también el sabor de los vegetales, se impregnen todos los sabores, se mezclen y mira qué bonito y colorido se ve también. Ahora en el mismo sartén agregamos la carne de cerdo, la salsa agridulce, mezclamos. Aquí vamos a cocinar ya a fuego bajo porque solamente queremos que los sabores se integren, ya todo está cocido. Y de la salsa puedes agregarla o en su totalidad o como en mi caso solo 3/4 partes porque dejé un poquito para servir. Y como ven, ya estamos llegando al final del video. Yo les agradezco de todo corazón por haberse quedado hasta este punto del video. Te invito a que te quedes hasta el final, ya vamos a servir. Para que veas la presentación final, está súper recomendado este plato. Yo te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas, para que YouTube te avise en mi próximo video. Regálame un me gusta, un comentario, comparte el video, porque así me ayudas a llegar a muchísimas más personas. En pantalla te están apareciendo unas tarjetitas que son sugerencias de mi parte a otros videos que me gustaría que veas también. Toca en ellas para que vayas a ver ese contenido y le des mucho amor, mucho cariño. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.